Tema 1. Punto segundo de la Constitución Española. Estructura. Nuestra Constitución consta de un preámbulo, un título preliminar y 10 títulos. Estos títulos están divididos en capítulos y estos a su vez en secciones. En total consta de 169 artículos. Además la completan 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. El preámbulo no tiene carácter de norma. Establece un espíritu democrático liberal, protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los pueblos que integra la nación española. El título preliminar recoge los valores fundamentales que deben de inspirar el resto de la Constitución, en el que se trata de fijar lo más clara y brevemente posible los principios de la estructura política del Estado y la configuración de la sociedad: Estado social y democrático de derecho, monarquía parlamentaria, Estado regional, soberanía popular, y los valores superiores a la que aspira: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, y comprende del artículo 1 al 9. El título 1, de los derechos y deberes fundamentales, está dividido en 5 capítulos. El primero de ellos va dirigido a los españoles y a los extranjeros. El segundo capítulo, de los derechos y libertades, está compuesto de 2 secciones: la sección primera, de los derechos fundamentales y libertades públicas, y la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero comprende los principios rectores de la política social y económica. Para finalizar, el capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y los derechos fundamentales, y el capítulo quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. El título segundo nos habla de las normas relacionadas con la corona. El título tercero, de las Cortes Generales, y se divide en 3 capítulos: el capítulo de las cámaras, capítulo segundo de la elaboración de las leyes y el capítulo tercero de los tratados internacionales. Le sigue el capítulo cuarto del gobierno y de la administración, el título 5 de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, título sexto el poder judicial, seguido del de economía y hacienda, título octavo la organización territorial del Estado, dividido en 3 capítulos: el primero de ellos de los principios generales, el segundo de la administración local, y para terminar el título 8 de las comunidades autónomas, el tercer capítulo. El título 9 nos habla del Tribunal Constitucional, y para terminar la Constitución, en el título 10 se recogen los casos de la reforma constitucional. Dentro del articulado pueden distinguirse 2 partes, como suele ocurrir en todas las constituciones, que son la parte dogmática y la parte orgánica. La primera de ellas, la dogmática, comprende los derechos y deberes fundamentales y los principios rectores de la política social y económica. La segunda parte, la orgánica, establece el número, composición y funcionamiento de los principales órganos del Estado y las competencias de cada uno de ellos. Punto tercero del tema 1. Principios constitucionales básicos. Los principios constitucionales son aquellos que inspiran la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Se pueden encontrar principalmente en el preámbulo y en el título preliminar de la Constitución. Destacar la configuración de España como un Estado social y democrático del derecho, de donde se derivan una serie de principios que van ligados a esta declaración. En primer lugar, manifestaciones del Estado social, la igualdad efectiva de los ciudadanos del artículo 9 y el 14, el reconocimiento de derechos económicos y sociales del artículo 27 y 28, entre otros. Por otro lado, manifestaciones del Estado de Derecho podemos encontrarlas en la Constitución, en la soberanía nacional del artículo 1.2, la participación en asuntos públicos del artículo 23. Para finalizar, manifestaciones del Estado de Derecho las encontramos en la división de poderes del título 3 al título 6, la Declaración de Derechos y Libertades del título 1, la supremacía de la Constitución a la ley del artículo 9, la supremacía de la Constitución y la ley del artículo 9.1, el reconocimiento de los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de disposiciones desfavorables y seguridad jurídica del artículo 9.3, el reconocimiento, por otro lado, de la libertad, la justicia y la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico reconocidos en el artículo 1.1, pues nos hablan de esos principios constitucionales. En primer lugar, la libertad, pues se recoge en el articulado la libertad religiosa e ideológica, la libertad y seguridad del artículo 16 y 17, entre otros preceptos en relación a la libertad. En relación a la justicia, enunciar el artículo 24 y disposiciones del título 6, todo el mundo tiene derecho a la tutela de jueces y tribunales. En cuanto al principio de igualdad, recogido principalmente en el artículo 14, también se recoge en el artículo 9.2 y corresponde a los poderes públicos las de promover las condiciones de libertad e igualdad.
el pluralismo político, recogidos las figuras del artículo 6 y 7, el papel constitucional de los partidos políticos y los sindicatos. También se pueden considerar principios constitucionales, el establecimiento de la monarquía parlamentaria como una forma de política del Estado, recogidos en el artículo 1.3 y en el título segundo, declaración que para ser reformada precisa solventar el procedimiento más rígido previsto en el artículo 10. También se consideran principios constitucionales el respeto a las aspiraciones de las nacionalidades y regiones del artículo 2 y recogidos en el título octavo de la Constitución sobre la base de tres ideas forzosamente complementarias: la unidad de la nación española, el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas. La soberanía nacional reside en el pueblo español, como último principio que enunciamos en este apartado.